Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. En este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Durante muchos años se han contado historias de personas que en algún momento se han encontrado con algún fantasma, algunas veces de noche, otras veces de día, y son muy frecuentes estos relatos, pero hay historias que son muy famosas y que vale la pena contar. Mi nombre es José Llamas y te presento La muerta que fue a la iglesia. Cuentan que hace muchos años, en un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, vivía una hermosa joven llamada Carmen, quien todas las tardes sin falta asistía a esa iglesia y tenía el hábito de pasar varias horas rezando frente al altar. Muchas veces ya de noche, los monaguillos o el sacerdote tenían que pedirle que se retirara, esto para poder cerrar, pero ella sin decir ni una palabra se retiraba. Al día siguiente ocurría casi lo mismo. Se dice que desde niña Carmen quería consagrarse a Dios y su mayor deseo era el de ser una monja, pero por la muerte de su madre tuvo que quedarse al cuidado de don Bartolo, su señor padre. Don Bartolo era un hombre muy estricto y tenía un gusto por el alcohol. Al quedar viudo, se tiró por completo a ese vicio, vendiendo algunas propiedades, ganado y toda clase de pertenencias. Prácticamente gastó todo su dinero en parrandas y en mujeres, y luego se vio obligado, incluso a pedir prestado. El papá de Carmen adquirió una cuantiosa deuda con don Severiano, un viejo rico hacendado, a quienes todos en el pueblo le temían por abusivo y por violento. Aquel hacendado era viudo y se decía incluso que él mismo había matado a sus anteriores esposas solamente por estar enfermo de celos y haberlas acusado de haberlo engañado con otra persona. Pasó el tiempo y como don Bartolo no pudo saldar aquellas deudas con don Severiano, le ofreció como moneda de cambio a la hermosa y virginal Carmen, de apenas 16 años de edad. Esto lo hizo obligada por su padre, y Carmen fue condenada a vivir una vida miserable al lado de aquel rico hacendado, quien en lugar de cuidarla y protegerla, la maltrataba, la golpeaba y la humillaba, a su mayor antojo y placer. Carmen tenía prohibido hablar con cualquier hombre. En algunas ocasiones, después de propinarle sendas golpizas sin ningún motivo, don Severiano se ausentaba por viajes de negocios, y otras veces después de abusar y de golpear a Carmen, se salía de fiesta con otras mujeres y regresaba hasta el día siguiente, borracho y acusando a Carmen de ser infiel, el mismo comportamiento que tenía con sus esposas anteriores. Ante tantas vejaciones y horrendos maltratos, Carmen solo encontraba consuelo acudiendo a aquella iglesia, lugar al que se iba a escondidas del hacendado y con la ayuda de una criada, pues tenía estrictas órdenes de no dejarla salir, pero se las arreglaba para poderlo hacer. Pasó el tiempo y una noche misteriosamente, después de 3 días de no haber ido a la iglesia, un poco sorprendido el sacerdote se acercó a Carmen para decirle que la habían extrañado esos días, pero que ya era hora de cerrar el templo y que tenía que retirarse. A diferencia de otras ocasiones, esta vez Carmen ni siquiera hizo el intento por pararse. Siguió ahí hincada y rezando, como si nunca hubiese escuchado a aquel padre. Una larga mantilla cubría su rostro. Un poco desesperado, el cura le habló más enérgico mientras avanzaba hacia ella. Y ya cuando estaba cerca, el padre observó que debajo de aquel vestido de Carmen corría el piso y había un hilo de sangre. Alarmado le preguntó que qué es lo que le pasaba, pero al tocar su hombro, la sintió fría como el hielo. En ese momento Carmen volteó y el padre observó que en el pecho tenía 2 profundas heridas, de las cuales brotaba aquel hilo de sangre. «Sáqueme de ahí, padre, debajo del manzano. Quiero descansar en paz». Esas fueron las palabras de Carmen mientras se derrumbaba en los brazos de aquel cura. Pero el padre no entendió en su momento las palabras de aquella joven. Alarmado, comenzó a llamar a todos los monaguillos para que le ayudaran a prestarle los primeros auxilios.
Cuando estos llegaron y ante la vista de todos, inexplicablemente, aquella joven desapareció en los brazos del sacerdote, al igual que aquella mancha de sangre que el padre había visto en el piso. Todos se quedaron mudos de aquella impresión y un profundo escalofrío recorrió todos sus cuerpos. Cuentan que el sacerdote comprendió entonces que quien había estado esa noche en aquella iglesia había sido el fantasma de Carmen, cuya alma estaba penando en busca de un descanso eterno. Aquel padre subió al campanario y replicó las campanas para reunir al pueblo frente a la iglesia. Los pobladores, enardecidos por el relato del cura y los monaguillos, fueron a aquella hacienda y buscaron bajo aquel árbol grande de manzanas. Y ahí enterrado, encontraron el cuerpo de Carmen, quien según se supo, 3 días antes había sido asesinada de 2 puñaladas en el pecho por este hacendado, quien la descubrió que salía de la hacienda y la acusó de tener un amante. Pero cuenta la leyenda que los pobladores detuvieron al hacendado, le quitaron la piel de los pies con un cuchillo y atado de las manos, lo hicieron caminar a golpes hasta la plaza del pueblo, en donde lo quemaron vivo como castigo. El padre de Carmen murió en la total miseria y su cuerpo fue encontrado, carcomido por los ratones. Se dice que hasta la fecha y principalmente por las noches de luna llena, en aquella hacienda abandonada hay quienes afirman haber visto a Carmen pasearse cerca del árbol de manzana. Algunas personas más dicen que la han visto entrar a la iglesia del pueblo, lugar en el que se asegura que aún después de muerta, ella sigue rezando y pidiéndole a Dios por su descanso eterno. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que se cuenta acerca de fantasmas en alguna iglesia. Siendo una noche como todas, pero en especial, esta era una noche un poco más fría y oscura que todas las demás. Un taxista por la madrugada regresaba hasta su casa, después de todo un día de trabajo arduo. En la calle ya no había ni siquiera un alma. Bueno, ya no había personas caminando. Pero al pasar enfrente del cementerio de la ciudad, se percató de que había una chica haciéndole la parada, y él siguió pensando que ya estaba muy cansado y que ya era muy tarde para hacer una dejada más. Pero se le hizo muy extraño que esta chica estuviera sola. Sin embargo, reflexionó y pensando en su sobrina de tan solo 17 años, la cual fue violada y asesinada 3 años atrás, lo puso a pensar y dijo: pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta. Retrocedió su taxi y llegó hasta ella. Esta chica tenía aproximadamente 18 o 19 años de edad. Al contemplar su rostro, el taxista sintió un frío intenso y cierto sobresalto, al que no le dio importancia, pues la niña era dueña de un rostro angelical, inspiraba pureza. Su piel era blanca, muy blanca, cabello sumamente largo, delgada y facciones muy finas, ojos grandes y azules, pero infinitamente tristes. Tenía un vestido blanco de encaje y en su cuello colgaba un relicario bellísimo de oro que se le veía a simple vista. El taxista, acongojado, le preguntó: ¿a dónde la llevo? La respuesta de esta chica es de que la llevara a visitar 7 iglesias de la ciudad, las que él quisiera. Su voz era muy suave, pero triste, y dejaba notar un timbre muy extraño, el cual le dejó una sensación de miedo. Para no hacer muy larga esta historia, el taxista la llevó a cada una de las iglesias sin replicar. En cada una pasaba cerca de 3 minutos y salía con una expresión de serenidad y de tranquilidad, pero sus ojos reflejaban tristeza. Al final del paseo, ella le pidió un favor: discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia y no tengo dinero para pagarle. Sin embargo, le voy a dejar este relicario en garantía y le puedo pedir el último favor. Vaya a la colonia de los Laureles. Ahí vive mi padre. Entréguele mi relicario y pídale que le pague por sus servicios. Le entregó la dirección en un papel. Dígale que lo quiero y que no se olvide de mí. El taxista en ese momento se quedó como hipnotizado, en donde actuaba a petición de la chica, y la dejó ahí frente al cementerio donde la había recogido.
El hombre se fue a su casa. Se sentía mareado, con ganas de vomitar, y le dolía intensamente la cabeza. Cuando llegó a su casa, ardía de fiebre, y su esposa lo atendió de ese repentino mal, pero así duró 3 días. Cuando al final pudo reaccionar y se sintió un poco mejor, recordó su última noche en aquel taxi y se acordó de aquella muchacha que le había pedido aquel favor de recorrer esas iglesias, y también se acordó de su última petición, que le hizo sentir un escalofrío intenso y que se cimbrara de pies a cabeza, aunque él no comprendía nada. Pero cuando volteó a ver el lado de su cama, ahí se encontraba el relicario. Se paró como un resorte y tomó su taxi. Se fue en aquella dirección que estaba anotada en el papel, pero no con la intención de cobrar, sino de descubrir y aclarar la verdad tras ese misterio que le inquietaba. Tocó en aquella casa grande de esa colonia, la cual era una casa vieja, parecía un castillo. Salía un hombre de edad avanzada y de un aspecto de extranjero, con unos ojos muy parecidos a los de Alicia, incluso en la tristeza. Aquel taxista le dijo: «Disculpe, señor, vengo de parte de su hija Alicia. Ella solicitó mis servicios y me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias, y así lo hice. Me dejó este relicario como prenda para que usted me pagara». El hombre fue a ver la joya y rompió en llanto incontrolable. Hizo pasar al taxista a su casa y le mostró un retrato de Alicia, la misma chica que había visto 3 noches atrás y con el mismo aspecto. «Ella es mi hija», le dijo aquel hombre. «Sí, ella es, incluso con ese mismo vestido». «No puede ser. Hace 3 noches cumplió 7 años de muerta. Murió en un accidente automovilístico y este relicario que le dio fue enterrado junto con ella, con ese mismo vestido, porque era su favorito. Hija, perdóname, debí hacerte una misa y debí haberme acordado de ti». El hombre lloró como un niño, lloró y lloró, y el taxista estaba más que pálido, estaba pasmado de la impresión, porque había convivido con una muerta, y eso lo explicaba todo. Volviendo en sí, le dijo al padre de Alicia: «Señor, yo la vi y le hablé. Conviví con ella, y me dijo que ella lo amaba, que lo amaba mucho, y que no se volviera a olvidar de ella. Creo que eso le dolió bastante». Se dice que el padre de Alicia recompensó a aquel taxista por el noble gesto de llevar a su hija ya fallecida a visitar los 7 templos y expresarle aquel mensaje de su hija. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.